y en breve vamos a iniciar ya con lo que les tengo preparado el día de hoy. Déjenme compartir la pantalla nada más y en breve iniciamos. Entonces, una disculpa por la sesión de la semana pasada, tuve varios problemas técnicos con mi internet, pero bueno, ya también se las grabé, se las compartí y también recuerden que siempre les voy a estar mandando tutoriales sobre las actividades integradoras al inicio de la semana, los días lunes, justamente en el foro de novedades. Y bueno, pues creo que ya se compartió la pantalla, tanto en Zoom como en StreamYard. Entonces vamos a iniciar. No sé si por ahí, también les voy a compartir antes de iniciar, les voy a compartir una pequeña encuesta donde solicito que agreguen su nombre para, pues tener el registro de los participantes en esta sesión y bueno, pues estar, pues ahí al pendiente de los que ingresan, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Esta es la sesión número 3, ya casi vamos terminando. Felicidades a todos aquellos que van saliendo, que van avanzando con sus actividades, han hecho un excelente trabajo, son un excelente grupo. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con el aprendizaje del álgebra. Entonces vamos a iniciar. Pues mi nombre es Isabel Franco Jiménez, voy a estar con ustedes todavía estas 2 semanas que nos hacen falta y bueno, pues vamos a ver la agenda de la sesión del día de hoy, vamos a hablar de los contenidos relevantes de la semana, vamos a trabajar también con las actividades integradoras de la semana y dudas y preguntas al final. Entonces, empezamos con los contenidos relevantes de la semana. En esta semana vamos a estudiar ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistema de ecuaciones lineales. Vamos a empezar con las ecuaciones lineales. Entonces, hagan de cuenta que si yo les pregunto a ustedes qué es una ecuación, pues ustedes de manera, digamos que común, podrían pensar que se trata de una especie de adivinanza numérica. O sea, que se hacen en ella planteamientos como ¿qué número sumado con 10 da 14? Esto traducido al lenguaje algebraico, podríamos pensar que es x más 10 igual a 14. De manera cotidiana, si nosotros nos preguntamos un número que sumado con 10 nos dé 14, de manera cotidiana nosotros inmediatamente se nos viene a la mente que ese valor es el 4. Hemos nosotros resuelto entonces una ecuación lineal. En el sentido matemático tendríamos que desarrollar un procedimiento como este. Poner el 14, pasar este 10 al otro lado con signo negativo y entonces nos quedaría que x vale 4, lo cual coincide con lo que nosotros pensamos. Hablar de las ecuaciones lineales en la vida cotidiana, pues aunque no lo parezca, pues sí nos las encontramos de repente. Por ejemplo, observen este cuadrado. Su característica es de que todos los lados pues miden lo mismo. Imagínense que ustedes saben, han comprado un terreno y les dijeron que tiene un perímetro de 40 metros. Tiene forma cuadrada, pero no les dijeron cuánto mide cada uno de sus lados. Entonces, ustedes podrían plantear lo siguiente. Saben que el perímetro es la suma de L más L más L más L. La suma de los 4 lados nos da 40 metros. Entonces, acuérdense que al sumar estos términos que son semejantes, nos da 4L, lo cual es igual a 40, de donde se deduce que L es igual a 40 sobre 4, lo cual significaría que cada lado mide 10 metros. Entonces, de esta manera nosotros estamos ocupando las ecuaciones lineales. Todos los días aparecen, incluso cuando vamos al mercado, también podríamos poner estos problemas en ese contexto. Imagínense que yo les digo que vamos a comprar ajos y cebollas y les digo que al comprar los ajos más la cebolla me están cobrando 50 pesos. Pero ustedes saben que de la cebolla son 20 pesos, desconocen cuánto les cobran del ajo. Sin embargo, esto es un planteamiento muy similar al que les acabo de poner aquí.
Al saber que una de las variables cuesta 20 pesos, es fácil deducir cuánto cuesta en este caso el A. Para ello, pues también podemos hacer un procedimiento matemático como este, en el cual podemos despejar la variable A. Recuerden que despejar significa mover uno de los términos al otro lado. En este caso, este está sumando, pasa al otro lado restando y entonces A nos quedaría como 30. Bueno, entonces de esta manera, pues nosotros podemos empezar a vislumbrar las ecuaciones lineales. ¿Pero qué es una ecuación lineal de primer grado con una incógnita? Una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad entre dos términos. Entre dos miembros, perdón. Este se llama primer miembro y a esto se le conoce como segundo miembro. Entonces, esta igualdad entre estos dos miembros indica que lo que se encuentra del lado izquierdo es exactamente idéntico a lo que se encuentra del lado derecho. Entonces, si tú agregas un valor acá de este lado en el primer miembro, también lo tienes que agregar exactamente igual en el segundo miembro para no desbalancear tu ecuación. Hablar de ecuación de primer grado con una incógnita implica que tu ecuación solamente tendrá una sola variable. Por ejemplo, observen esta expresión. Es una ecuación lineal o de primer grado porque la única variable que aparece es la m. Si yo tuviera otra variable, por ejemplo n, esta ya dejaría de ser una ecuación lineal de primer grado porque tendríamos dos incógnitas. Además es de primer grado porque el exponente de la variable es de grado 1. Esta es otra condición. Entonces, ya llevamos dos condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, pues primero que nada, fijarnos en que nada más haya una sola variable. Eso significa que solamente vamos a encontrar un valor desconocido. La otra condición es de que el exponente de todas las variables, bueno, de todos los términos que tienen esta variable, debe de ser de grado 1. Entonces, es decir, no debe de tener exponente. El igual significa un equilibrio, una balanza. Entonces, mucho ojo, lo que se encuentra, recuerden, del lado izquierdo es idéntico a lo que está del lado derecho. ¿Y cómo las vamos a resolver? Ustedes tienen que aprender a identificarlas con estas dos características que les acabo de dar, pero también deben de aprender a resolverlas. Para resolverlas, deben de plantear la ecuación y una vez que la plantean en el contexto del problema, tienen que hacer la transposición de términos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tú mueves un término del otro lado, si este se encuentra sumando, cuando hagas la transposición, del otro lado va a pasar restando. Si tienes un término que está multiplicando a la variable, cuando lo pases al otro término, pues lógicamente va a pasar dividiendo. Entonces, se trata de hacer la transposición, cambiarlo por la operación contraria. De igual manera, si tú tienes un signo negativo de un lado del signo igual y lo cambias al otro lado, va a pasar con signo positivo. Y si está dividiendo un valor y lo pasas al otro lado, va a pasar multiplicando. Eso es transponer. Entonces, lo contrario de la suma, la resta. Lo contrario de la multiplicación, la división. ¿Ok? Entonces, una vez que haces la transposición, es decir, pones todos los términos con la variable del lado izquierdo y todos los términos constantes del lado derecho, entonces reduces términos semejantes. Y por último, pues simplificas y despejas la variable moviendo el coeficiente. Vamos a ver entonces, aquí vienen varios pasos, te los dejo como el ejemplo, pero yo lo voy a resolver aquí para que tú lo veas de manera instantánea. Vamos a resolver esta ecuación. Claramente es una ecuación de primer grado porque la variable no tiene exponente. Cuando no tiene exponente es de grado 1. Entonces, nos dice aquí que ya una vez que tengamos nuestra ecuación hay que transponer los términos. Para ello, en este caso se trata de reunir las variables. Las variables siempre las vamos a poner del lado izquierdo y del otro lado vamos a poner las constantes. En este caso me fijo en los términos. Tengo hasta 3 términos. Este término 6m y ese término 2m son términos que poseen la variable. Entonces hay que juntarlos. Este término 6m ya se encuentra del lado derecho. Vamos a mover el otro término al otro lado. Ahí hacemos la transposición, es decir, le cambiamos el signo a 2m.
Del otro lado nos va a quedar 16. Por lo tanto, si a 6 le resto 2, me va a quedar 4m es igual a 16 y por lo tanto, m va a ser 16 sobre de 4, porque también hago la transposición, está multiplicando, va a pasar dividiendo al 16. Por lo tanto, m en este caso va a ser igual a 16 entre de 4, que será 4. Entonces, de esta manera nosotros encontramos la solución. Entonces, acuérdate, hay que juntar las variables del lado izquierdo, esa es la clave. Cuando muevas el término, le vas a cambiar el signo y las constantes del lado derecho y también le cambias el signo. Bueno, si es que mueves un término. Vamos a ver entonces un ejemplo ya un poco planteado de cómo resolver una ecuación lineal. De hecho, ustedes ya lo han venido haciendo en las actividades anteriores, en la semana 2, pues resolvieron justamente ecuaciones lineales, nos adelantamos un poquito, pero no sabían que se trataba de precisamente ecuaciones lineales. Vamos a ver este ejemplo. Dice que Víctor fue al mercado a comprar manzanas, naranjas y plátanos. Entonces compró manzanas, compró naranjas y compró plátanos. Las naranjas costaron el doble de lo que pagó por las manzanas. Claramente las naranjas se puede escribir en términos de la manzana de esta manera. Utilizando el lenguaje algebraico, decir que pagó el doble de lo que cuestan las manzanas por las naranjas, entonces se escribe de esta manera. Y los plátanos costaron 8 pesos menos que las manzanas. Es decir, al precio de las manzanas le resto 8 pesos. Al final, por las 3 frutas pagó 100 pesos. Entonces, pagó 100 pesos. ¿Cómo nos quedaría planteado esto? Lógicamente, aquí me doy cuenta que no puedo resolver una ecuación que tenga m, n y p. No podemos resolverlo. Sí se ve bien la pantalla por ahí. Bueno, voy a ver acá porque creo que hay detalles en el chat. Buenas tardes, Lidia. ¿Me puedes confirmar si se... Bien. Hola. Hola, Fer. Perfecto. Discúlpeme. Otra vez tengo el mismo problema. No sé por qué. Creo que no soporta transmitir desde Zoom y StreamYard al mismo tiempo, pero bueno, ya estoy habilitando en los dos espacios. Voy a continuar entonces con lo que estábamos haciendo. Recapitulando lo que vamos haciendo ahorita, vimos que las ecuaciones lineales, pues son ecuaciones en las cuales aparece una variable con grado 1, y bueno, pues decíamos que aparecen de manera natural en la vida cotidiana, cuando vamos de compras, cuando nosotros queremos pues analizar lo que se trataría ahí de, vamos a apagar tantito el audio acá. Gracias. Entonces, cuando se trata de, por ejemplo, analizar las dimensiones de un terreno, por ejemplo, en este caso, un cuadrado en específico, y bueno, les decía yo que una ecuación de primer grado, pues ya vimos que tiene dos características, que solo tiene una variable y el grado es 1. En este caso, vimos que para este ejemplo, la única variable que se va a resolver o que se va a encontrar es m, y para ello, pues se siguen estos pasos, ¿no? Hay que plantear la ecuación a partir del problema, hacer la transposición de términos, que les hablaba yo de cambiar de un lado a otro con el signo contrario. Si está positivo, pasa como negativo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. También les hablaba de reducir términos semejantes cuando esto sea posible, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues les resolví un ejemplo, queda grabado, yo se los voy a compartir después. Y vamos a hacer este ejemplo. Estábamos justamente viendo cómo realizar el planteamiento de este problema. Y bueno, resulta ser que dice aquí que Víctor fue al mercado a comprar manzanas, naranjas y plátanos. Decíamos, manzanas, naranjas y plátanos. Tomamos la primera letra para denotar la variable, porque no sabemos cuánto de cada uno compró, pero sí sabemos, dice aquí, que las naranjas costaron el doble de lo que pagó por las manzanas. Entonces, las naranjas costaron el doble de lo que costó las manzanas. Los plátanos costaron 8 pesos menos que las manzanas. Entonces, a las manzanas les quitamos 8 y en total él pagó
por todas estas frutas 100 pesos. La pregunta es, determinar el precio de las manzanas, naranjas y plátanos. Ustedes seguramente les va a recordar un poco a lo que hicieron en la actividad anterior. Entonces, se trata de escribir una ecuación en términos de una sola variable. Si yo utilizo M, N y P en una misma ecuación, pues no voy a poder resolverla. Tengo que escribir una ecuación con una sola variable. Para ello sumo manzanas más las naranjas, que es el doble del precio de las manzanas, más el precio del plátano. O sea, si yo voy a sumar estas tres frutas, me va a dar 100, pero en lugar de escribir N y P, voy a escribir su equivalente con la variable M. En este caso, pues escribiremos M menos 8 igual a 100. Entonces, sumamos, acuérdense que las variables se van a quedar en el primer miembro, en este caso M más 2M más M, que serían 4M, y del otro lado, permítame porque de repente esto se corre, 4M, y del otro lado tengo el 100 y hago la transposición de este término, es decir, siempre recuerden que cuando van a mover un término al otro lado del signo igual, lo van a cambiar de signo. En este caso es negativo, pasa como positivo. Entonces, 4M sería igual a 108, de donde calculo que al hacer la transposición de término, este 4 pasa al otro lado dividiendo con la operación contraria, se dividiría 108 entre de 4, esto nos daría justamente 54 sobre 2 y esto nos daría 27. Entonces, de donde sacamos que el precio de las manzanas vale 27 pesos, el de las naranjas sería el doble del precio de las manzanas, en este caso sería 54, hay que multiplicar 2 por 27, y el precio de los plátanos pues sería restarle a los 27 pesos que cuesta la manzana, los 8 pesos, lo cual nos daría 19 pesos. Con eso estoy yo comprobando, o más bien resolviendo el problema, pero además lo puedo comprobar. ¿Por qué? Porque si yo sumara los 27 pesos de la manzana, que ya lo calculé, más los 54 pesos que calculé que costó la naranja, más los 19 pesos que calculé que costaron los plátanos, pues nos tiene que dar 100. Entonces, de esta manera, ya una vez conociendo los valores numéricos, podemos nosotros comprobar que nos dé este total, 7 y 4, 11, y 9 serían 20, llevo 2, 2 y 2, 4, y 1, 5, y 5, 10, serían 100. Entonces, justamente serían los 100 pesos que estamos aquí solicitando. Pero, ¿cuál es el truco? El truco es que transformes. Al principio lo vas a tener fácil, porque tú puedes decir, sumo manzanas, manzanas más plátanos. Sí, pero esta no la puedes resolver porque tiene 3 variables. Entonces, hay más información en el problema que tú lo puedes transformar, que te puede ayudar para transformar esta ecuación a una ecuación de primer grado donde nada más aparece una variable, la M en este caso, que es la que vamos a encontrar. Bueno, y continuando entonces con el tema de la semana, seguimos con las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, en este caso queremos calcular el área de imagínense que ustedes de nuevo tienen este mismo terreno cuadrado, pero ahora el único dato que tienen es que el área es de 49 metros cuadrados. Tú sabes que el área de un cuadrado la puedes calcular multiplicando el lado por el lado. Es decir, es igual al lado elevado al cuadrado. Pero por el otro lado, sabes, y te dan el dato de que esta área vale 49, de donde tú puedes plantear que el elevado al cuadrado es igual a 49. Esta es una ecuación cuadrática. ¿A qué le vamos a llamar ecuación cuadrática? Ecuación cuadrática se le va a llamar aquella ecuación cuyo exponente de la variable sea 2. Si te aparece en una expresión un exponente de grado 2, entonces esa es una ecuación de cuadrática o también conocida como de segundo grado. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar este cuadrado, pasar al otro lado como una raíz de 49, y entonces L va a ser igual a 7. Más, menos, porque las raíces van a tener siempre dos signos, más, menos, nos quedamos con la positiva, porque tener un lado negativo, menos 7, no es pues coherente con el problema. Entonces nosotros deducimos que a lo mejor la longitud de este terreno en cada uno de sus lados pues es de 7 metros. Entonces vamos a adentrarnos un poquito más en el tema
¿Y dónde podemos ver su aplicación de estas ecuaciones de segundo grado? Aquí les traigo un problema muy común que ustedes van a analizar seguramente en física cuando estudien lo que es el movimiento rectilíneo uniforme o también el movimiento parabólico. Y resulta ser que tenemos un jugador, dispara el balón y se encuentra que la trayectoria que sigue el balón, la altura que alcanza con respecto al tiempo, es de esta manera: h es igual a t cuadrada menos t. Por las leyes de física, esta ecuación se puede encontrar. Entonces, la pregunta aquí es si la altura de este ángulo es de 2.44 metros, es decir, si tú mides la altura de aquí a acá, es de 2.44 metros, pues ¿cuánto tiempo requiere esta pelota para llegar a este punto? Desde que dispara el jugador hasta que llega a este punto, ¿cuánto le va a tomar? Entonces, pues básicamente tendríamos que sustituir en esta expresión la altura por 2.44 y nos quedaría de esta manera. Otra vez lo que tenemos es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable tiene grado 2. Entonces, las ecuaciones cuadráticas es muy común que aparezcan en este tipo de fenómenos. Cuando nosotros dejamos caer a algo, al vacío, por ejemplo, si nosotros tenemos una piedra y la tiramos en un acantilado, esa va a seguir justamente una ecuación cuadrática. Si nosotros disparamos un balón, como en este caso, también sigue una ecuación cuadrática. Si hablamos de áreas de cuadrados, sigue una ecuación cuadrática. Entonces, aparecen las ecuaciones cuadráticas en muchos lugares. Y si nosotros dibujáramos una ecuación cuadrática, pues nos encontraríamos que se trata de una parábola. Ahora bien, ya vimos que las ecuaciones cuadráticas, su principal característica es que el exponente sea de grado 2. La variable tenga grado 2. Pero además, y aquí ponemos esta condición, que su coeficiente de la variable de grado 2 pues sea diferente de 0, porque si fuera 0, este término se eliminaría y regresaríamos a una ecuación lineal. Entonces no tiene caso hacer el coeficiente de la x cuadrada 0. Bueno, voy a silenciar aquí a Herbe tantito. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con el estudio de las ecuaciones cuadráticas, pues podríamos decir entonces que cómo las resolvemos. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que quiero que ustedes aprendan en esta semana. ¿Cómo resuelves una ecuación cuadrática? Acuérdate que el objetivo de una ecuación cuadrática, dijimos, es una adivinanza. Hay que saber encontrar cuáles son los valores de x que al ser sustituidos en esta expresión, pues nos va a dar 0. Entonces, a, b y c son valores numéricos. Estos siempre te los van a dar. Y resulta ser que después de varias manipulaciones algebraicas se encontró que la solución infalible para encontrar una ecuación, para encontrar los valores que resuelven una ecuación cuadrática es esta, y esta se conoce como la fórmula general. Entonces, esta te la tienes que aprender. Toda persona que pasa por matemáticas en algún momento de su vida, pues tiene que conocer esta fórmula, la fórmula general, para resolver ecuaciones de segundo grado, y te dice que vas a tomar el coeficiente del término lineal, lo vas a multiplicar por menos, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esto que se encuentra dentro de la raíz se conoce como el discriminante, y es un dato muy interesante estudiar este discriminante, porque si lo que se encuentra dentro de la raíz vale 0, significa que solamente vas a tener una solución nada más. Es decir, esta ecuación tiene la característica que por tener grado 2 puede tener dos soluciones, puede tener una única solución o definitivamente a veces no existe solución. Puede pasar. ¿Cuándo no existe? Bueno, pues cuando el discriminante o lo que se encuentra dentro de la raíz es negativo, porque si lo que se encuentra dentro de la raíz es negativo, entonces la raíz cuadrada de un número negativo no se puede encontrar. Entonces no existiría la solución. Pero si lo que está dentro de la raíz, el discriminante es positivo, entonces tienes dos soluciones. Entonces, cuando el discriminante es positivo, hay dos soluciones. Cuando el discriminante vale 0, solamente hay una única solución, pero cuando el discriminante es negativo, definitivamente no hay solución. Y bueno, pues aquí les resumo los tipos de ecuaciones cuadráticas que existen y los métodos de solución que se emplean dependiendo del tipo de ecuación que sea.
Lógicamente, la reina de las soluciones es esta, porque la fórmula general aplica para las funciones cuadráticas completas y también las incompletas. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas incompletas? Miren, una ecuación cuadrática completa va a ser aquella que tiene sus tres términos. Aquí vean, acuérdense que les dije que los términos se separan por signos más y menos. En este caso, vemos que aquí tenemos más, tengo tres términos aquí. Pero acá en las incompletas solamente me aparecen dos términos. Si ustedes pueden observar aquí en esta parte, aquí quitaron el tercer término, que es esta constante. No hay constante aquí, la constante vale 0. Y entonces a eso se le llama cuadrática incompleta. Sigue siendo una ecuación cuadrática, pero está incompleta, no tiene su término constante. Observemos esta otra expresión de acá. En este caso también es incompleta, porque no tiene el término de en medio, el término lineal. Entonces, quedaría como x cuadrada más c. Sigue siendo una ecuación cuadrática, pero ahora es una ecuación cuadrática incompleta. Entonces, ¿cómo resolvemos las ecuaciones cuadráticas completas e incompletas? Todas se resuelven con esta, con la fórmula general. Pero, en particular, si tú te quieres evitar el rollo de ocupar esta ecuación general, esta fórmula general para las incompletas, lo puedes hacer de una manera más sencilla. Por ejemplo, en este caso nos dice que la primera solución siempre va a ser 0 y la segunda solución nada más basta con dividir el negativo de este valor, el coeficiente de la b, sobre el coeficiente de la x cuadrada. Y para estas incompletas también hay una manera más sencilla, sin necesidad de aplicar esta fórmula, simplemente sacándole la raíz a la división del negativo de esta constante sobre el valor de a. Entonces, vamos a continuar, vamos a aprender a clasificarlas. Por ejemplo, en este caso, 5x cuadrada menos 5x más 3, pues es una ecuación cuadrática del tipo completa. Pregúntate, ¿esta de qué tipo es? Es una ecuación cuadrática incompleta, pero ¿dónde va? ¿En esta o en esta clasificación? Vean que aquí nada más aparece la constante, no tenemos término lineal, entonces tiene que ir acá, en esta clasificación. Observa el siguiente ejemplo, x cuadrada menos 4, también tiene que ir acá, porque solamente tenemos término cuadrático y constante. Observa la siguiente expresión, 4x cuadrada más 2x igual a 5. Esta tiene sus tres términos, porque tú lo puedes expresar así. Puedes hacer una transposición del 5, acá está sumando, pasa al otro lado del signo igual con signo negativo, igual a 0, y te queda una ecuación cuadrática del tipo completa. Continuamos, vamos a ver esta de aquí, 25x cuadrada igual a 16x, pues esta corresponde a esto, porque si yo hago la transposición del término del 16, lo muevo al otro lado, pasa con signo negativo, y entonces, en este caso, pues te queda el término cuadrático y el término lineal. Ve. Entonces, tienes que aprender a clasificar cuando son completas e incompletas. Y entonces, como te decía hace un momento, resolverlas de tipo incompletas es más sencillo que aplicar la fórmula general. En este caso, ¿cómo resolveríamos una incompleta? Para esto, pues está muy, muy fácil. Bueno, para empezar, esta no tendría solución. Vamos a hacer esta. Para hacer esta, pues igualas a 0, obviamente esa es la ecuación igualada a 0, y lo único que haces es mover el 4 al otro lado, te quedaría x cuadrada igual a 4, y entonces, ya que tienes este cuadrado, pasas como una raíz. Raíz de 4 sería más menos 2. Entonces, esas serían las dos soluciones, cuando x1 vale 2 positivo o cuando x2 vale menos 2. Entonces, esas son las dos soluciones. Para este caso, una incompleta de este estilo, ya sabemos que x es igual a 0 y la otra expresión te quedaría así, 25x menos 16 es igual a 0. Entonces, de aquí despejas la x, haces la transposición, pasas el 16 al otro lado y mueves este 25 también al otro lado, 16 sobre 25, de esta manera, y ahí obtienes el resultado. Entonces, pero no te asustes, todas estas se pueden resolver con la fórmula general. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Imagínate que te pidan las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es de 8 centímetros y áreas de 3 centímetros cuadrados. Vamos a realizar este problema. Parece muy simple, pero pues tiene su chiste. Imagínate que, bueno, nos dicen primero que nada el problema involucra el perímetro.
Para que tú calcules el perímetro de un rectángulo, acuérdate que en el rectángulo este lado, lo ancho, mide lo mismo que del otro lado, y también acá lo largo mide tanto arriba como abajo. Lo mismo. Entonces vamos a sumar A más A para calcular el perímetro, reduces términos semejantes, son 2A, y sumas este B más este otro B, entonces son 2B, pero el perímetro, este es el perímetro, pero ya sabemos que el perímetro es 8, entonces esto vale 8. De aquí tú puedes dividir toda la ecuación entre el 2, si gustas, entonces podemos dividir todo entre 2. O bien vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover esta para acá, vamos a hacer la transposición para que lo veas más claro, 8 menos 2b, y ahora mueve este 2, está multiplicando, va a pasar dividiendo. De esta manera. Entonces te quedaría que A es igual, 8 entre 2 sería 4, menos 2 sobre 2 sería 1b, o simplemente b. Si ya tienes el valor de A, ¿de qué apuro te saca? Vamos con el otro dato del problema. Dice que el área es de 3 centímetros cuadrados. Ah, pero yo sé que el área de un rectángulo es base por altura. O más bien, en términos de las letras que yo estoy manejando aquí, es B por A. Entonces vamos a poner aquí B por A. Ya sé que esta área vale 3 centímetros. Entonces coloco que esto es igual a 3. 3 es igual a B por A. Pero nosotros sabemos que la A es igual a 4 menos B. Entonces sustituyo este A por el valor que tengo ahí para transformar, ¿con qué objetivo? De transformar esta expresión que tiene dos variables otra vez, mira, aquí están las dos variables, A y B, las desconocemos, a una ecuación con una variable. Pero al hacer entonces tú las operaciones, aquí vas a multiplicar B por 4, te queda 4B, y este valor menos B por menos B sería menos B al cuadrado. Entonces, tú puedes pasar esto del otro lado, te va a quedar B cuadrada menos 4B más 3 igual a 0. Mueves este como negativo, mueves este como positivo. Ve cómo me queda, más B cuadrada menos 4B. Y este, como ya estaba aquí, pues queda igual, más 3. Entonces, tienes esta ecuación cuadrática. ¿Y cómo la vas a resolver? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa ecuación cuadrática? Pues con la fórmula general. Acuérdate, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta es nuestra solución. Entonces, vamos a sustituir los valores. Aquí, pues, se pueden confundir un poquito porque estamos ocupando la misma letra b, pero no se asusten. Esta pertenece a la fórmula y es diferente a esta variable que estamos manejando. Lo que nos interesa conocer en una fórmula general son los coeficientes. Y los coeficientes son estos que aparecen aquí, invisibles. Muchas veces, por ejemplo, el coeficiente de la b cuadrada vale 1, el coeficiente de la b es menos 4 y el c va a ser este valor 3. Entonces, estos serían las variables que nosotros necesitamos para sustituir en la fórmula general. A valdría 1, es el coeficiente de la b cuadrada, b valdría menos 4 y c valdría justamente 3. Al tener estos tres valores, tú los metes en tu fórmula general. Vamos a hacer la sustitución. Menos b, dice aquí, menos 4, más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, en este caso es menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, aquí dice que a vale 1, por el c, que vale 3, sobre 2 veces el valor de a, que en este caso es 1. Bueno, entonces al hacer las operaciones, menos por menos, más 4, más menos raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado serían 16, menos 4 por 1, 4 por 3, 12. Estos 3 se multiplican. Quiero que te quede claro que aquí vas a multiplicar estos tres valores. 4 por 1, 4, por 3, 12. Y sobre 2. Entonces, al hacer las operaciones, nos damos cuenta que esto es 4 más menos raíz cuadrada. A 16 le quitas 12, te quedan 4 sobre 2. Esto te quedaría 2 más menos raíz de 4 vale 2 sobre 2. Entonces, esto sería 2 más, bueno, aquí vas a sacar dos soluciones, la positiva y la negativa. Cuando es positivo, se usa 2 más 2 sobre 2. Y cuando es negativo, se utiliza 2 menos 2 sobre 2. En este caso, perdón, aquí sería 4. Le estoy poniendo otra cosa. 4. Entonces sería 4 más 2, 6. Entre 2 nos daría 3. Y 4 menos 2, pues nos da 2. Entre 2 nos daría 1. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que andábamos buscando?
3 y 1. Lógicamente el más largo es 3, el más corto es 1 y con eso estamos concluyendo nuestro problema. Y si nosotros hacemos la comprobación, si tú sumas, en este caso, 3 más 3 son 6, más 1, 7, más 1, 8, se cumple que el perímetro es 8. Y el área, multiplicas 3 por 1, 3. Ahí está, se están cumpliendo las dos condiciones. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizaste el dato del perímetro a partir de conocer la fórmula del perímetro de un rectángulo. Esta fórmula de perímetro te ayuda para que tú realices una ecuación auxiliar que te permite escribir una variable en términos de la otra. Y luego utilizas la fórmula para el área para en ella sustituir el valor que tenías ya en el perímetro de una de las variables y transformar esta expresión a una ecuación con una sola variable, que en este caso es b, pero elevada al cuadrado. Y esta es una ecuación cuadrática y ya la resuelves con la fórmula general. Bueno, y continuando entonces con nuestros temas interesantes de esta semana, pues vienen los sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales, aquí puse 2 por 2, hay más, hay de 3 por 3, hay de 4 por 4, pero no es nuestro objetivo ahorita estudiar los demás dimensiones, solamente 2 por 2. ¿Qué significa ese 2 por 2? Significa que hay dos ecuaciones, dos ecuaciones, y que tienes dos variables. En este caso es la X y la Y. Entonces, dos ecuaciones, dos variables, y el objetivo aquí es que tú encuentres el valor de las dos variables que al ser sustituidas tanto en la primera como en la segunda ecuación, pues nos dé el valor esperado. Entonces, vamos a ver en este caso, este ejemplo. Hay que encontrar la solución de este sistema. Ustedes lo pueden observar. Aquí viene la solución y nos dicen que es este 4,5. ¿Por qué razón es este 4,5? Mira, si tú sustituyes el valor de X y el valor de Y en esta expresión, X va a valer 4 y Y va a valer 5. Si tú sustituyes 2 por 4 nos da 8 y 3 por 5 nos da 15. Y si tú sumas 8 y 15 nos da 23. Se cumple esta condición. Esta suma tiene que dar 23. Pero si también sustituyes abajo el 4 más el 5, también te da 9 y también se cumple la otra condición. Esa es la comprobación, que cuando tú tengas los dos valores, los sustituyas en ambas ecuaciones y se cumpla que se está dando este valor. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues estos sistemas, hay muchos métodos para resolverlos. Está el método gráfico, en el cual trazas las rectas que representan a cada ecuación. Estas ecuaciones lineales que ustedes observan aquí se llaman así porque las variables tienen grado 1, no deben de aparecer exponentes diferentes de 1, pero se llaman lineales porque representan líneas rectas en el plano cartesiano. Entonces, cuando tú las graficas, las líneas rectas en algún punto se intersectan y las coordenadas cartesianas de ese punto resulta ser que son las soluciones a el sistema. Este método no lo vamos a ver. Vamos a ver ahorita el de suma y resta. Este método también se llama método de eliminación y entonces vamos a ver cómo se utiliza este método de suma y resta para resolver esta ecuación. Resulta ser que tenemos estas dos ecuaciones, vean que aquí están las dos variables, y este sistema ustedes también lo emplearon, o este método lo emplearon para resolver el problema de las motocicletas y autos de la semana pasada, nos adelantamos un poco. Pero fíjate, está muy simple. Imagínate que tú escoges la variable que quieres eliminar, X o Y. Yo voy a escoger en este caso X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si voy a eliminar la X, necesito escribir la otra ecuación de tal manera que cuando se sume con la expresión de arriba, se elimine la variable X. Entonces, si ahorita lo hago, sumas, 3 y 1 te va a dar 4X, acá te va a dar menos Y, y esto es igual a menos 9. Esto no tiene sentido, porque de nuevo te quedas con dos ecuaciones, con dos variables, perdón. Entonces, tienes que realizar una manipulación. Voy a escribir esta primera ecuación exactamente igual. Esta no la voy a mover. Y vamos a modificar la de abajo. Para eliminar la X, necesito tener un coeficiente 3 sobre la X, pero con signo contrario. Entonces, para mí es interesante multiplicar toda la ecuación por menos 3. Al multiplicar por menos 3 esta ecuación, me quedaría menos 3X. Acá me quedaría menos 3Y.
y acá me quedaría menos por menos, sería más 3, porque 3 por 1 es 3. Entonces sumamos este con este nos daría 0, 3 menos 3, 0, y menos 2 menos 3 serían menos 5y, y menos 8 más 3 sería menos 5. De donde si hacemos la transposición del coeficiente que está multiplicando la y y lo pasamos al otro lado dividiendo, nos quedaría que y vale justamente 1. Entonces, ya tienes una solución, ya tienes el valor de una variable. Vamos a encontrar ahora el valor de la otra variable. Entonces, para ello hay que sustituir en esta el valor de y. Mira, tú preguntarás, maestra, ¿pero por qué usted multiplicó por este 3 y no pasó nada? No, no afecta al sistema. Si tú multiplicas cada uno de los términos de tu segunda ecuación, que seas consistente, que todos los multipliques por el mismo valor, no te va a pasar nada. Entonces ya tienes ese valor, agarras, lo metes en esta ecuación. Bueno, puedes hacer la 1 o la 2. Yo voy a sustituir en la 2. Está más simple. Entonces vamos a sustituir y igual a 1 en la ecuación 2, en esta, y nos quedaría así, x más y igual a menos 1. Ah, pero y ya vale 1. Entonces, cambio la y por este valor y movemos este 1 al otro lado como signo contrario. Hacemos la transposición, pasa acá negativo, y entonces en este caso nos va a quedar que x vale menos 2. ¿La comprobación cuál es? Bueno, pues si tú sustituyes aquí el valor de x por este menos 2 y menos 2 por este y que vale 1, este te daría menos 6 y este te daría menos 2, lo cual te da definitivamente menos 8. Se cumple la primera condición. La otra es que sustituyas el x, el menos 2, y acá el más 1, lo cual te da justamente menos 1, que es este otro valor de acá. Entonces, de esta manera, pues te das cuenta de que sí se está cumpliendo el valor que nosotros encontramos para responder y resolver estas ecuaciones. Bueno, pues este es el método que nosotros vamos a utilizar para resolver un sistema. Hay más. Como vimos acá en la diapositiva que te puse, está la igualación, sustitución, determinantes. Ahorita vamos a ocupar para la actividad la sustitución. Tenía pensado exponerte este otro problema, pero creo que me estoy comiendo los tiempos, entonces vamos directamente con las actividades integradoras de la semana. Si tú consultas los foros, el foro de novedades, podrás encontrar. Ay, muchas gracias, bienvenidos. Disculpen que haya tenido contratiempo de la red, pero bueno, si tú entras al módulo, pues aquí yo siempre intento compartirle a mis estudiantes al inicio de semana en el foro de novedades material didáctico para la semana. Entonces, en ella puedes encontrar también un tutorial para cada actividad, donde ya viene debidamente explicada cada actividad. Lógicamente, quiero que ustedes quede claro de que no se trata que yo les resuelva la actividad, sino simplemente darles más o menos un bosquejo de lo que tienen que realizar. Vamos a analizar entonces la actividad número 5. Resulta ser que ustedes pues tienen dos compañías que van a realizar un viaje de tierra, me parece, y por cada viaje, cada auto de las dos compañías cobran lo mismo, cobran 80 pesos, este dato es importante, y los pobladores dicen que uno de los camiones tiene una capacidad de 2 toneladas. Fíjense, se parece mucho a lo de su actividad, pero no es su actividad. Y el otro transporta 5 toneladas. Se hacen 18 viajes, ese dato también es importante, y se transportan en total 60 toneladas de tierra. Bueno, entonces, acuérdense que yo les dije que cuando ustedes resuelvan un problema aplicado, primero tienen que identificar sus variables. El mismo problema te va a decir quiénes son tus variables. Para ello, en la parte más abajo, te preguntan cuántos viajes realizó cada camión. Entonces, para nosotros, X va a ser el número de viajes que hace el primer camión de la primera compañía, y Y va a ser el número de viajes que hace el segundo camión que corresponde a la segunda compañía. Entonces, en este caso, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear las ecuaciones. Ese es el primer inciso. Para ello, vamos a volver a analizar el problema. Tú tienes que leer el problema tantas veces como te sea posible hasta que te quede bien clarito lo que vas a hacer.
Y volvemos a releer y nos dice aquí, ya sabiendo que X es el número de viajes de la primera compañía y Y el número de viajes de la segunda compañía, decimos aquí que uno tiene 2 toneladas y el otro 5 toneladas. Entonces, lo que voy a hacer y lo que representa esta expresión es, bueno, si yo me hago 10 viajes, pienso así, si X es igual a 10 y cada viaje transporta 2 toneladas, entonces se tiene que multiplicar 2 por 10, serían 20 toneladas los que harían el día. Como no sé cuánto vale X, nada más pongo la multiplicación 2 por X. De la misma manera con la Y, no sabemos cuántos viajes hace, pero sí sabemos que por cada viaje que hace lleva 5 toneladas, por eso se expresa 5Y. Esto en total te va a dar cuántas toneladas de tierra acarrearon, en este caso en todo el día, para mí son 60, para ustedes no sé cuántas toneladas sean, hay que revisarlo detenidamente para hacerlo con mucha cautela y no se equivoquen porque luego suelen ocupar los datos que les doy para que realicen su solución, entonces mucho ojo. Además, el otro dato que nos dan, que es muy importante, es este, nos dice que se hacen 18 viajes en total. Es decir, que si sumamos el número de viajes de la primera compañía con el número de viajes de la segunda compañía, nos va a dar 18. Con esto ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Como puedes ver, en la actividad número 5 consiste en un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Hay que resolver entonces este sistema. Nosotros lo vamos a hacer por el método de sustitución. ¿Qué significa esto? De las dos ecuaciones que tienes, vas a elegir una. En ella vas a despejar una de las variables. En mi caso, yo voy a elegir la ecuación número 2. ¿Por qué? Tengo mucha razón en elegir la ecuación 2 porque es más simple. Para despejar la Y, solamente tengo que mover la X al otro lado. Vamos a despejar la Y entonces y muevo la X, hago la transposición de términos, tiene signo más, pasa al otro lado como signo menos. Ahí está. Me quedaría Y igual a 18 menos X. Y en esto consiste el método de sustitución. Ya que tienes una variable despejada, la sustituyes en la otra ecuación que te queda. En este caso, en la ecuación número 1. Es esta, 2X más 5Y igual a 60. Aquí vas a cambiar la Y, esta Y la vas a modificar por el valor que encontraste acá del primer despeje que realizaste. Entonces, sustituyes la Y por 18 menos X y entonces realizas las operaciones. Nos quedaría 2X más 5 por 18, 90, 5 por menos X menos 5X igual a 60. Entonces, hacemos las operaciones, acuérdate, del lado izquierdo vas a dejar las variables, del lado derecho las constantes. Estas variables ya están en el lugar correcto, están del lado derecho. Ahí las dejas tal y como están, con el mismo signo, ahí las dejas. Entonces, 2X menos 5X lo dejamos tal y como está aquí. El que voy a mover es entonces este 90. Está sumando, pasa al otro lado restando. Ahí está. Y entonces hago ahora sí la reducción de términos semejantes. A 2 le quito 5, me queda menos 3. A 60 le quito 90, me queda menos 30. Luego muevo este menos 3 al otro lado, pasa dividiendo. Menos 30 entre de menos 3 es igual a 10. Acuérdate que aquí tenemos que despejar la variable X haciendo la transposición de términos. Este multiplica, pasa al otro lado como división. Acuérdate, operación contraria. Y ya que tenemos esto, pues multiplicamos los signos, menos por menos da más, 30 entre 3 nos da 10, y ya encontramos que el número de viajes que hace la primera compañía son 10 viajes, y si en total se hicieron 18, pues lógicamente la otra compañía tuvo que haber hecho 8 viajes. Pero para ello tú tienes que justificar tus resultados. Acuérdate que es muy importante que en tus procedimientos sean muy claros y muy detallados, porque si no se puede malinterpretar como plagio. Entonces, en este caso, pues tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación, perdón, X más Y igual a 18. ¿Qué hacemos? Sustituimos en ella el valor de X, que es 10, y nos quedaría 10 más Y igual a 18, de donde hacemos la transposición de términos, movemos este 10 positivo al otro lado con 10 negativos, y nos quedaría entonces que Y vale 8. Por lo tanto, ya resolví el problema. Entonces, ya nada más nos queda contestar aquí, redactar nuestra solución a la pregunta número C. Ya encontramos que la primera compañía hace 10 viajes, la segunda 8. Y entonces, ahora viene el inciso D.
Nos dice, ahora sí, hay que usar este dato. Les decía yo en el tutorial que siempre en matemáticas, cuando nos sobran datos, significa que nuestro problema no está bien resuelto. En este caso no habíamos ocupado este 80 pesos, ahora sí lo vamos a ocupar. Nos preguntan cuánto va a cobrar cada compañía, dependiendo del número de viajes que realizó. Para ello, nosotros sabemos que todas las dos compañías cobran lo mismo, 80 pesos. Entonces, si una realizó 10 viajes, nada más hay que multiplicar 80 por 10, que nos daría 800 pesos. Y si la otra realizó 8 viajes, pues 80 por 8 y nos daría 640 pesos. Luego, no olvides que tienes que exponer una reflexión de 8 a 10 renglones donde expongas la importancia de resolver las ecuaciones lineales y cómo te pueden ayudar a solucionar problemas en tu vida cotidiana. Tú puedes consultar los materiales que te mandé en el foro de novedades. Ahí vienen algunos videos, puedes consultar otros, eres libre de realizarlo. Pero acuérdate que ahorita pues ya les expuse varios cuando vamos al mercado y desconocemos el valor de uno de los artículos que compramos, cuando nosotros queremos sacar el perímetro de algún terreno, etcétera, el lado de algún terreno, etcétera. Bien, entonces vamos con la actividad 6. En la actividad 6 hay que plantear una ecuación de segundo grado. Entonces, hay que analizarlo muy bien. Dice que Luisa, pues, la vas a ayudar a que calcule las dimensiones de una caja rectangular. Ella al inicio recuerda que el cliente que le pidió esta tapa de tipo rectangular, le enseñó una tapa de tipo cuadrada que ella ya tenía. Y resulta ser que le dijo que nada más a esa tapa le iba a agregar 3 centímetros al ancho y 5 centímetros al largo. Entonces, además le dice que el área de la tapa que quiere es de 80 centímetros cuadrados. Hay que calcular las dimensiones de la tapa. Para ello, te invito a que realices un esquema. Este es tu primer paso. Siempre realiza un esquema donde un esquema es un dibujo. Presentamos aquí entonces la tapa cuadrada. Sabemos que en los cuadrados los lados miden lo mismo, por eso aquí le pongo X y X, la misma variable. Esta es la tapa inicial. Y luego le sumas 5 a lo largo, le sumas 5 y a lo ancho le sumas 3. Entonces, ahora tenemos nuestra nueva tapa construida de esta manera. Entonces, hay que sacar el área. Para ello, sabes que el área es base por altura. ¿Por qué el área? Porque también es un dato que te da el problema, entonces hay que aprovecharlo, hay que sacar el área, base por altura, voy a hacer más grande esto, pero la base es x más 5 en mi caso, y lo alto o la anchura es x más 3, sustituyo aquí x más 3, pero el área también ya la tengo, me la da el problema, son 80, entonces ya no tiene caso escribir la a como variable si yo conozco su valor. Para ello cambio la a por el 80 y nos queda esta expresión. Y resulta ser que esto nosotros hay que calcular y hay que realizar la multiplicación de binomios, como les enseñé en la clase anterior. Entonces, hay que multiplicar este x con los dos términos de acá adentro. X por x, x cuadrada. B. X por 3, 3x. Luego 5 por x, 5x. Y 5 por 3, 15. Ahí está. Te va a salir un desarrollo de 4 términos. Y ya que tengas esto, ahora pues hay que reducir términos semejantes. Mira, este 3x y este 5x son semejantes porque tienen la misma parte literal. Sumas entonces sus coeficientes, te va a quedar 8, 5 y 3, 8. Luego, como que todavía vemos que este 80 y este 15 se pueden reducir, para ello hago la transposición de términos, muevo este 80 al otro lado como negativo, y entonces a 15 le resto 80, me queda menos 65. ¿Y qué creen? Llegamos a una ecuación cuadrática, la bendita ecuación cuadrática que queríamos resolver. Para ello, pues fíjense que yo hago un truco aquí, como me queda del lado de izquierdo el signo igual, pues se me hace muy fácil nada más pasarlo al lado derecho, no pasa nada, tú lo puedes escribir exactamente igual, la expresión igual a 0. Ya que tienes de esta manera, entonces hay que resolverla. Y recuerda que para resolverla, tú debes de aplicar para resolver una ecuación cuadrática tienes que aplicar la fórmula general, ¿ok? Esta fórmula que tenemos aquí. Para aplicar esa fórmula general tienes que conocer quién es A, quién es B y quién es C. A, acuérdate, es el coeficiente de la x cuadrada. Es este 1 que aparece aquí a un lado de la x cuadrada y que no se ve porque no se escribe. Cuando el coeficiente es 1 no se escribe.
es 1. B va a valer el coeficiente de acá, de la X, que en este caso es 8. Y C va a ser la constante, que es menos 65. Ahí está. Ya que tienes estos tres valores, ya te vas con tu fórmula, la planteas. Para insertarla, no es necesario tanto mortificarse. Aquí en el editor de ecuaciones, si tú le das clic aquí ya viene tu fórmula cuadrática, mira, y ya la insertas. Entonces, con eso puedes editar las ecuaciones, no hay problema para estar escribiendo. Y ya nada más vas a ir cambiando estas variables, estas constantes aquí, A, B, C, por los valores que están acá arriba. En lugar de B, pues escribes 8, en mi caso, ¿no? En lugar de B, 8. En lugar de A, pues el A vale 1, por eso aquí meto el 1 en lugar del A. Y en el C vas a escribir menos 65 de esta manera. Respeta paréntesis para que no te equivoques, tal y como aparece aquí. Entonces, ya que tienes esto, pues pones menos 8, 8 al cuadrado de 64 y multiplicas. Acuérdate que estos tres se van a multiplicar. Primero los signos, menos por menos, más. 4 por 65, 260. Y ahora haces las operaciones adentro de la raíz, el discriminante, que va a ser positivo, 260 más 64 serían 324. Y si tú le calculas la raíz al 324 con tu calculadora, te va a dar 18. Mira, siempre las raíces tienen dos signos, positivo y negativo. Cuando tomes el signo positivo en medio de esta operación, te va a quedar de esta manera, menos 8 más 18 sobre 2. Entonces, haces las operaciones, a 18 le quitas 8, te quedan 10 sobre 2, y en este caso, pues nos daría 5. Y cuando se toma el signo negativo, sería menos 8 menos 18 entre 2, y nos daría menos 26 entre 2, menos 13. ¿Cuál es nuestra solución? Acuérdate que representaba X para nosotros. Recuerda que para nosotros X representaba la longitud de la etapa inicial, pero no podemos tomar una negativa porque no existen distancias negativas. Entonces vamos a tachar esta y vamos a aceptar esta. Por esa razón, en la siguiente pregunta de tu actividad te dice así: escoge uno de los resultados que se obtienen y responde las siguientes preguntas. Entonces, tú vas a aceptar uno. ¿Cuál aceptamos? 5. ¿Por qué? Porque no existen longitudes negativas, por eso vamos a descartar menos 13. Entonces, ¿cuánto mide cada lado de la tapa? Si ya conoces cuánto mide la tapa inicial, esa tapa que tenía inicialmente Luis ahí, y cada uno de esos lados mide 5, entonces lo largo le suma 5, aquí dice, 5 y 5 pues daría 10, y lo ancho sería 5 y 3, 8, y sería de 10 por 8. Entonces tú aquí pues tienes que justificar tu procedimiento. Escribes cuánto vale el largo, X más 5, cuánto vale el ancho, X más 3, y cambias la X por el valor del 5, obteniendo las longitudes esperadas. Entonces, con eso terminas la parte operativa y luego pues te vas a la parte de las reflexiones, donde encuentras las ecuaciones cuadráticas. Y ya nosotros vimos varios ejemplos. Entonces, ahí es donde tú te vas a explayar. No olvides escribir ejemplos de esto que nosotros vimos. Bueno, dudas, preguntas, por ahí me voy a ir a StreamYard. Buenas tardes, Araceli, Eric, Lidia, gracias por acompañarme. De nuevo estoy muy apenada, disculpen las fallas técnicas. Buenas tardes, Pervela. Por ahí, no sé si tengan dudas con respecto a las actividades. También en Zoom estoy aquí con varios compañeros. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme. Por ahí vi que entró Hervey y Adriana, bienvenidos. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda por ahí. A ver, aquí en el chat. Sí, una disculpa, es que está fallando mucho mi señal. No sé qué pasa, voy a reportarlo porque ya hasta me da pena. Siempre que me conecto con ustedes me falla. ¿Todo bien? Ya me conecto y empieza a fallar todo. Una disculpa. Perfecto, Adriana. Entonces, si no hay dudas, por acá también en StreamYard, me pueden escribir si tienen alguna duda a este correo. Se los digo porque ahí me pueden adjuntar su actividad y yo se las puedo revisar detalladamente, ya que si ustedes mandan su actividad directamente a la plataforma, pues ya yo nada más se las puedo evaluar, pero ya no va a haber
pues para que ustedes puedan mejorar su calificación, ya no va a haber oportunidad para ello. Los invito a que vean los tutoriales para que vayan realizando paso a paso sus actividades. Tengan cuidado con los datos para que no vayan a confundirse, porque desafortunadamente pues yo no puedo hacerles su actividad, pero trato de que los ejemplos se peguen mucho, porque entiendo de que algunos de ustedes pues no han tenido matemáticas ya en varios meses o años quizás. Entonces, muchas gracias, Livia. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta noche. Y bueno, pues no es más que desearles mucho éxito. Son un excelente grupo. He quedado maravillada con sus trabajos. Realizaron unas excelentes presentaciones. Muy bien. Y vamos por buen camino. Ya nada más nos falta estas actividades y el proyecto integrador. Eso es el más importante. No se les vaya a olvidar. Entonces, cuídense mucho. De mi parte fue todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y su presencia. Nos veríamos hasta la otra semana. Hasta luego.